El Consejo Deliberante aprobó el aumento finalmente del 19% en el boleto de colectivos. La tarifa plana pasa a partir del día de ayer formalmente. Esto se va a confirmar y va a quedar verificado y ya constatado en las próximas semanas. Pasa a 1.184 pesos. Fabián Literas es el titular de Movilidad Urbana, el presidente de SAPEM Transporte aquí en Bahía Blanca. Fabián, buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, doctor, se logró este objetivo, básicamente, ¿no?, de ponerse al día con el valor de la tarifa plana. Sí, lo que se ha venido trabajando y que tiene que ver siempre con el transporte público es básicamente la corrección de la tarifa en consideración a los 13 costos principales que tienen incidencia directa en ella, que son salarios, combustibles y mantenimiento. En virtud de eso, teniendo en cuenta que el último aumento de salarios que comenzó a regir a partir del mes de junio, fue en promedio del 12%, teniendo en cuenta que si bien el salario básico no había aumentado sustancialmente, sí aumentaron otros de los rubros que integran el salario, que son los viáticos, y en promedio había sido aproximadamente ese porcentaje. Y el combustible, que si bien las correcciones que ha tenido no han sido muy abruptas como lo fue inicialmente ya por diciembre de 2023, del 1 y 2% en promedio mensual, también tiene incidencia directa sobre la tarifa, independientemente de que una vez aprobada, cuando se remitió el proyecto inicial hace unas semanas, se produjeron 2 correcciones más en las últimas 2 semanas, coincidente con el conflicto de Irán y Israel, que aumentó el combustible también en un 4%. Claro. Lo más importante es que se ha trabajado inicialmente teniendo en cuenta dos factores que ha sostenido el intendente desde que asumió en diciembre del 2023, que es intentar lograr que el impacto sobre el usuario sea lo menos traumático posible y intentar, digamos, mantener la ecuación económica financiera de las empresas como para poder sostener el sistema. Como situación fáctica de evitar esos traslados directos hacia los usuarios, para tener uno de los análisis, podemos decir que la decisión que se ha tomado al menos fue sólida y ha tenido repercusión directamente en la cantidad de pasajeros, que no ha disminuido desde el comienzo de la gestión hasta la fecha, sosteniendo una tarifa que dejó de ser la más cara o una de las más caras del país, para tener un promedio un poco más ajustado al servicio que se está prestando. A partir, Fabián, de la aprobación del día de ayer, y una vez que ya quede fijado, en el sistema en sí, se elimina también el pasaje gratuito para trabajadores de la salud y la fuerza de seguridad. Eso también estaba dentro de este proyecto, ¿no? Sí. Es así. Sí. Correcto. Que tiene que ver con... Esto fue una excepcionalidad en el COVID, en la pandemia. Exacto. Se mantuvo por distintas... No es que se mantuvo por distintas situaciones, es decir, el proyecto en esta etapa de emergencia ha sido en su gran mayoría corregido por atribuciones que le ha otorgado directamente al Ejecutivo el poder deliberativo, y en algunos casos por correcciones que tenían la propia ordenanza del último momento, y
ese beneficio había sido incorporado por la ordenanza y debía ser derogado por la misma vía, y creemos también que de alguna manera equilibra, como fue una excepcionalidad ya por la pandemia, también equilibra la situación a todos los trabajadores por igual, en donde tienen otros beneficios. En este caso, ellos, aquellas personas que utilizan el servicio pasarán automáticamente a gozar de otros atributos, como ser pasajeros frecuentes, del 25% o del 10%, según la cantidad de viajes mensuales que se realizan. Claro, de la gratuidad a tener algún otro beneficio, más allá de haber tenido servicio gratuito durante 3-4 años, obviamente. Sí, Sergio. Fabián, buen día. Quisiera repasar los montos nuevos y la fecha en que se va a poner en marcha. La tarifa plana pasa a ser 1.184 pesos y la puesta en vigencia va a ser una vez que el servicio sube, incorpore las nuevas tarifas y todo el servicio en Bahía pase por unos concentradores que tienen cada una de las empresas. Una vez que se sube la información, cuando al final del recorrido las unidades de transporte pasan por un concentrador que tiene cada una de las empresas, y las máquinas toman esa nueva tarifa como para poder estar vigente al día siguiente. Y en general calculamos que puede ser una semana. En una semana se pone en marcha. Bueno. Sí. Bien. Esto también se demoró un tiempo, pero bueno, también en este caso agradecer a los concejales de la oposición. Es decir, el oficialismo no cuenta con mayorías automáticas como para poder sacar los proyectos que envíen. Bueno, se discutió, salió, así que por supuesto agradecer a aquellos concejales que acompañaron la iniciativa. Fabián, vos decías que el volumen de pasajeros no mermó, se mantiene bastante dinámico, estable, ¿no? En Bahía. Sí, la merma. Nosotros hemos tenido una merma de un 5% en algún que otro mes. En el último mes, este año fue bastante complejo también, porque no hubo meses completos teniendo en cuenta lo que sucede. Bueno, primero enero y febrero, que son meses que el servicio no funciona en forma completa. Lo que sucedió en marzo, la gratuidad que decretó el gobernador luego de la inundación, así que tuvimos como mes completo mayo y junio, y si bien hubo alguna disminución en cuanto a la totalidad de los viajes, esa incidencia también tiene que ver con que en algunos meses hay a veces más feriados que otros, y en este caso junio tuvo una variación. Igualmente nosotros eso lo monitoramos permanentemente. En general el promedio es el sostenimiento en la misma cantidad de viajes, pero hay una disminución de un 3 o un 4%, no recuerdo bien el monto, que vamos a ver si se corrige el mes que viene. Este mes también empieza a tener las vacaciones de invierno, claro, que baja un poco la situación, pero estar atentos para ver que no baje, que teniendo en cuenta varios factores. En muchos lugares de la Argentina ha bajado el sistema recesivo, que es objetivo, ¿no? Que no es una cuestión ideológica de partido, sino que el propio gobierno está manifestando que existe, trabaja para bajar la inflación a través de la recesión. Según sus propios dichos, también genera menor actividad económica, y eso también incide en el transporte. Sí. Cuando en la parte de utilización para esparcimiento que tienen aquellos usuarios que normalmente lo usan. Fabián, una pregunta en torno a lo que dejó el temporal de marzo. ¿El servicio está ya en la situación previa, digo, en cuanto a unidades, por ejemplo? Sí. Sí, las unidades están incluso
algunos casos, principalmente aquellas líneas que trabajan y que tienen incidencia sobre las que cruzan el puente Maldonado, en algunos casos las líneas trabajan con más unidades que antes. Ajá. Por una cuestión de que para lograr mantener la misma frecuencia y teniendo en cuenta que el recorrido se aumenta, teniendo en cuenta algunas cuadras más que tienen que hacer las unidades para poder cumplir el cruce de puente y retomar, una vez cruzar el puente, retomar el trayecto original. En algunos casos y en algunos momentos se incorpora alguna unidad más como para poder mantener la frecuencia. No solamente tiene el tema de las unidades, sino que, bueno, obviamente los recorridos, salvo alguna modificación por algún corte por arreglo de calles, funciona casi en su totalidad, por supuesto con la excepción de únicamente de la 506, que al no poder cruzar el canal Maldonado está frenando y terminando el recorrido de este lado del puente, porque las pruebas que hicimos para incorporarlo al sistema, ingresando por Tucumán o por Sisto Las Piur, cuando quiere volver a tomar el recorrido para llegar a ingresar a Villa Nocito, se atrasa mucho la frecuencia, muchísimo la frecuencia, y en su gran mayoría, teniendo en cuenta ese gran recorrido que hace, se baja, se vacía, digamos, de este lado del puente, pero a su vez lo que hace es hacer muy larga la frecuencia, con lo cual cuando vuelve la vuelta, el usuario se encuentra con que tiene que esperar en algunos casos el doble de la frecuencia original, entonces se mantiene ese cruce con culminación de recorrido sobre el puente de Pampa Central. Te hacemos la última, Fabián. Precisamente en ese sentido te quiero consultar si el aumento del boleto viene con alguna mejora, por ejemplo, no sé, los fines de semana, que se aumente la frecuencia por lo menos. No. Se mantiene todo igual. Sí, nosotros estamos trabajando, que de hecho ayer hicimos un recorrido general sobre todo el sistema, porque nosotros tenemos un compromiso que es el de la licitación de todas las líneas, y en eso se prevé una mirada integral sobre el sistema para mejorar principalmente la idea en algunas frecuencias, en algunos sectores que no se modifica. Convengamos, y esto está buena la pregunta sobre la mejora o no. En realidad el sistema funciona con horarios en días normales, con horarios de día de sábado y con horarios de día domingo, con frecuencia de verano y con frecuencia de vacaciones de invierno. Y el aumento del colectivo en realidad lo que es una corrección tarifaria para mantener una ecuación económica financiera, que eso tiene que ver con que el sistema, si bien es el transporte público, es realizado por empresas privadas que no tienen la posibilidad de corrección en forma particular, sino que lo tienen que hacer a través de la decisión del Estado. Entonces, más que que un aumento, es una corrección de tarifa para lograr mantener una ecuación económica financiera que hoy el estudio de costos está hecho sobre la situación real del sistema, es decir, no se está estableciendo un estudio de costos sobre un sistema ideal, sino sobre la realidad que hoy vive el transporte público de pasajeros, es decir, utilizando para la ecuación económica la antigüedad actual de las unidades. Por supuesto que lo que debemos hacer es empezar a recuperar